Filosofía en el Ómnibus. La columna de pensamiento del profesor Damián Mosso. Bueno, Damián, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y bueno, sabemos que es muy interesante todo lo que tú nos cuentas y los conocimientos que vuelcas aquí en nuestra radio, justamente para seguir generando conciencia, ¿no? Y para seguir abriendo las mentes y el pensamiento, que es algo tan esencial en la creación de un ser humano. Bueno, esta presentación es un poco excesiva porque lo que yo puedo hacer es algo muy modesto, que es intentar generar un espacio que ustedes me permiten tener acá en esta radio obrera, que es muy importante, un espacio de filosofía, de pensamiento, de reflexión, y tratar de dejarle a la gente que pueda escuchar esto algunas ideas mínimas acerca de personas que vivieron antes que nosotros y que realmente fueron muy importantes para la historia de la humanidad por lo que dejaron, ¿no? Por el legado que dejaron. Hoy concretamente yo te proponía a ti y al resto de los compañeros dejar algunos conceptos y algunas reflexiones, repito, muy modestas, acerca de un pensador que yo considero que ha sido poco estudiado, que ha sido poco reconocido, un marxista de ley, el gran Antonio Gramsci. Sí, en lo personal creo que cualquiera que se autodefina como de izquierda debería sí o sí leer a Gramsci, porque es realmente un filósofo muy profundo que logró ver y anticipar algunas cosas que después se terminaron confirmando, y sería bueno que quienes se tildan de izquierda, es cada vez menos común esta denominación, pero digamos, bueno, quienes todavía se tildan de izquierda, lean a Gramsci para entender algunas cosas que a veces les resultan difíciles de entender. Damián, es un filósofo que hoy está como muy inventado, no solo por la izquierda, ¿no? También sí, por la derecha. Sí, porque eso justamente te quería hacer una pregunta, porque hoy en día la parte más reaccionaria de la política mundial habla de la batalla cultural y de que ellos tienen que dar la pelea por la batalla cultural. Sí, la derecha hoy ya no es tan estúpida como era hace unos años atrás, no es tan simplista, ha incorporado algunos conceptos y ha incorporado también algunas estrategias que me parece que nosotros tenemos que explicar y que inclusive, repito, mucha gente que dice que es de izquierda todavía no ha entendido, y les recomendaría para eso leer a Gramsci, porque ahí van a encontrar la respuesta acerca de algunas cuestiones que están pasando, como esto que ustedes plantean. Yo le puse en el título ahí de la columna de hoy, Antonio Gramsci, la imprescindible batalla cultural. La derecha ha entendido algunas cosas, ha leído a Gramsci, y ha entendido algunas cosas que inclusive alguna gente de izquierda me parece que no está leyendo con claridad. Así que vamos directamente a Gramsci y a esta cuestión que ustedes planteaban, si les parece bien. Adelante, Damián. Gramsci fue un filósofo, nació en 1891 en Cerdeña, en la isla de Cerdeña, en Italia, y falleció en el año 1937 en Roma. Fue filósofo, político, un militante y también un periodista. Su formación fue claramente marxista, y cuando hablamos de Gramsci hablamos probablemente de uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, que hoy por hoy ha sido como medio olvidado por la izquierda y que, repito, sería bueno volver a leer o directamente leer si nunca lo han leído, ¿no? Para entender algunas cuestiones que están pasando. Gramsci tuvo desde niño problemas de salud bastante importantes, incluida una desviación muy evidente de su columna vertebral. Siempre fue una persona con una dualidad ahí física e intelectual. Físicamente siempre fue una persona con muchos problemas de salud, importantes problemas de salud, y al mismo tiempo, desde el punto de vista intelectual, un individuo preclaro, extremadamente inteligente, ¿no? En el año 1921, Gramsci fue uno de los activos participantes en la fundación del Partido Comunista Italiano, y en el año 1926, fue detenido por las fuerzas fascistas italianas de Benito Mussolini, y el fascismo lo condenó a 20 años de cárcel, que no llegó a cumplir
porque falleció en 1937 después de estar 9 años preso, y las condiciones de encarcelamiento generaron un agravamiento de su situación de salud que lo llevó a la muerte ese año, en el año 37, en Roma, como consecuencia de sus problemas de salud y al mismo tiempo del deterioro obvio que las condiciones de encierro determinaron para sí mismo. Hecha esta pequeña introducción así como biográfica, vamos a intentar trabajar 4 conceptos que me parece que son importantes en Gramsci, que son el primero, el de hegemonía cultural, que es un poco lo que ustedes planteaban al inicio. El segundo, lo que él llama bloque histórico. El tercero, la importancia del intelectual orgánico. Y el cuarto, lo que Gramsci llama la guerra de posiciones y no de maniobras. Así que vamos con el primero, si les parece bien. Tenemos como una pequeña explicación primero y después un textito de Gramsci tomado de una obra fundamental de Gramsci que recomiendo leer, que se llama Cuadernos de la cárcel, una obra que él escribió justamente cuando estuvo preso en las cárceles fascistas. Vamos con el primero, el concepto de hegemonía cultural. Este es un concepto fundamental para Gramsci y que estaría bueno, repito, tenerlo bien presente para entender qué cosas están ocurriendo y qué cosas algunos no están logrando ver, ¿no? Hegemonía cultural, así lo llama Gramsci a este concepto. ¿Qué es lo que piensa Gramsci? Él piensa que el poder no se conserva solo con la fuerza o con las leyes. También el poder se mantiene convenciendo a la sociedad de que el orden social existente en el que vivimos es como el único posible, ¿no? Que es natural y que además es justo. Por lo tanto, se vuelve como deseable ese orden social, inclusive para aquellos que lo sufren, ¿no? Los trabajadores, las clases más desposeídas, terminan asumiendo por naturalización que hay un solo orden social posible, que es este que nos ha tocado, y que es como una ley natural de las cosas que algunos tengan y otros no. Eso es lo que Gramsci llama hegemonía cultural. Esa capacidad que tienen las clases dominantes de establecer como normal, deseable y justo lo que en realidad es una construcción social e histórica, ¿no? Ahora, si no lo entendemos esto, caemos en esa trampa de creer en esta cuestión de que nos ha tocado un lugar en la estructura social de la sociedad y que no podemos hacer nada para modificar eso. Este es un concepto muy importante, el de hegemonía cultural. Las clases dominantes, ¿qué es lo que hacen? Logran seguir siendo dominantes gracias a que controlan, dice Gramsci, la educación, un ámbito fundamental, la cultura, los medios de comunicación, y generan una imposición de valores morales y una concepción, una manera de ver el mundo. Por eso, para Gramsci, la lucha no es solo política y económica, como cree mucha gente, inclusive como cree mucha gente de izquierda, ¿no? También es cultural y se da en el mundo de las ideas y de los conceptos. Eso es lo que Gramsci entiende por hegemonía cultural. Es un concepto fundamental que todo marxista debería incorporar, no solo a su lenguaje, sino a su manera y a su enfoque de ver la vida, ¿no? Ustedes decían hoy, al principio, que la derecha ha incorporado o ha entendido algunas cosas que antes no veía con claridad. Vieron que es lo que dice Gramsci, ¿no? O sea, para conservar el poder no solo se necesita de la fuerza, claro, y de las leyes. No, o ganar una elección, ¿no? O ganar una elección, exactamente. Porque no es lo mismo, y esto es una cosa que la gente a veces no entiende, no es lo mismo ganar el gobierno que tener el poder. Son dos cosas diferentes. Y esto muchas veces no se entiende. La gente cree que porque ganamos el gobierno, suponte, una fuerza política determinada, con eso ya está. Con eso ya es suficiente. Para nada, dice Gramsci. No solamente no alcanza con ganar el gobierno. Si usted no logra desarrollar una conciencia social y política que permita construir otra manera de ver el mundo, usted no ha ganado nada. Habrá ganado el gobierno, pero no tendrá nunca el poder. Por eso esa idea de que la lucha no es solo política y económica es fundamental de entenderla. La gran batalla es la batalla cultural. Es la batalla que tiene que ver con las ideas y con los conceptos que la clase dominante ha impuesto en la mente de la gente, de las clases dominadas,
que además reproducen ese mecanismo y esa manera de ver el mundo sin darse cuenta de que en el fondo detrás de eso hay una gran injusticia. La contrahegemonía. La contrahegemonía. Hay que desarrollar, sí o sí, instrumentos que nos permitan, ¿no?, construir una contrahegemonía cultural, una manera de ver el mundo, una cosmovisión que nos permita enfrentar esas ideas que la clase dominante nos ha impuesto a las clases dominadas en nuestra cabeza y que son difíciles de extraer. Porque para luchar contra el fascismo, esto Gramsci lo dijo una y mil veces, lo primero que hay que hacer es detectarlo, es comprenderlo, es entender cómo a veces nosotros mismos, que formamos parte de la clase dominada, nos comportamos como si formáramos parte de la clase dominante, porque esas ideas están en nosotros. Sí. Entonces es fundamental racionalizarlas, entenderlas, poderlas visualizar y poder descubrir que detrás de un montón de ideas que tenemos ya incorporadas en nuestra mente, esas ideas no nos corresponden, forman parte de una mentalidad que es propia de la clase dominante, no de la nuestra. De ahí viene el dicho, el producto mejor terminado del capitalismo es el obrero de derecha. Exactamente. Y también aquellos que sin ser directamente de derecha, como que asumen posturas, actitudes, acciones, traiciones, ya que estuvimos hace poco hablando contigo en privado por algunas cuestiones sí, de la realidad existencial concreta de la gente, ¿no? Eso es lo que termina pasando. La hegemonía cultural se expande en la sociedad, se establece como un orden social que la gente tiende a creer que es natural, sin entender que en el fondo una construcción política, social, cultural, económica e histórica que también se puede deshacer, que también se puede deconstruir, pero primero hay que entenderlo. Por eso este concepto de hegemonía cultural, repito, debería ser realmente uno de los conceptos principales de todos aquellos que quieran cambiar el orden social existente, porque de no entender esto no vamos a entender nada. A mí, en lo personal, me ha pasado de hablar con gente que te dice, no, porque hemos conquistado el gobierno y ahora tenemos el poder. No, en todo caso habrás conquistado el gobierno, más el poder es otra cosa, es distinto, es una realidad mucho más profunda y que tiene que ver con una transformación hasta moral, conceptual y moral de la gente, que te va a permitir empezar a construir una sociedad diferente, pero si lo asumes como tal, como una construcción. Si crees que porque ganaste el gobierno ya está todo pronto y te vas para tu casa y no haces más nada, ahí entonces en realidad tu éxito va a ser cortito, de vuelo corto. Como la perdí. Justo esto estábamos conversando con el compañero del sindicato rural que nos decía que ellos tienen que negociar y tratar con la oligarquía nacional. Todos los días tienen que ir a tratar con los verdaderos dueños del Uruguay, los trabajadores rurales. Y bueno, qué rol difícil, ¿no? Ese sí que es un rol difícil. Y esa gente, no importa los gobiernos del color que pasen, esa gente sigue manteniéndose en el poder y son los que ejercen el poder verdadero en el Uruguay. Exactamente, el invisible y que a veces no se ve, pero es el que termina cortando el bacalao desde el punto de vista económico y social. Por eso la batalla cultural es imprescindible, porque hay que darla a lo que dé lugar en todos los frentes y de todas las manifestaciones y maneras que sea posible. Con respecto a esto de la hegemonía cultural, un pequeño textito de Gramsci para terminar esta parte, o este concepto, de Cuadernos de la Cárcel, que dice así: la hegemonía se distingue de la ideología en el hecho de que esta última puede ser impuesta por medio de la coerción. A diferencia de la ideología, la hegemonía no necesita recurrir a formas de coacción. Perdón, me perdí. Sino que está fundada en el consentimiento, que es lo que hablábamos recién. La ideología dominante es impuesta por la clase dirigente, pero una vez que ésta ha logrado imponer su ideología, la sociedad se ve obligada a aceptar y a reproducir esa ideología, aún sin ser consciente de ello. De Cuadernos de la Cárcel, de Antonio Gramsci, entonces. El tipo pensaba eso estando preso, ¿no? Estando preso. Preso y enfermo. Sí. Preso y enfermo. Así que imagínate tú la capacidad de una persona como Gramsci para poder escribir y desarrollar todas estas ideas
careciendo de libertad física y además con problemas de salud importantes. Entonces, pero libertad mental tenía. Ahí está. La principal forma de libertad, y esto es importantísimo recalcarlo una y mil veces, es la mental, ¿no? La libertad mental, la libertad conceptual, la libertad en el mundo de las ideas es la libertad más importante que tenemos, porque nos podrá faltar la libertad física, lo cual es horrible, pero eso no quiere decir que estemos presos en todo sentido, ¿no? Como también ocurre al revés. Yo siempre les digo a los gurises, mucha gente que camina libremente desde el punto de vista físico por el mundo está mucho más presa que los que están presos físicamente, porque son incapaces de pensar por sí mismos, son incapaces de tener su propia forma de ver el mundo, son absolutamente dependientes de otros, de alguien que es ajeno, que es extraño, y esa es la peor forma de esclavitud. Esa ausencia de libertad mental es tremendamente difícil de combatir. Por eso tenemos que aprovechar cada espacio, cada lugar y cada sitio en el que se nos permita construir muy modestamente, repito, esta contrahegemonía cultural que nos permitirá algún día que los trabajadores y las clases dominadas entiendan que lo primero que tenemos que tener es conciencia de lo que somos. Y a partir de ahí, desarrollar la batalla. Y también hablaba de la creación de intelectuales orgánicos, ¿no? De gente que sea la que esté ahí realizando ese trabajo. Es tal cual. Que esté en los lugares que tienen que estar. En los lugares en los que tienen que estar. Antes de ir a eso, al rol y a la importancia del intelectual orgánico, vamos a ir con el segundo concepto que a mí me parece también muy importante en Gramsci. Él lo llama bloque histórico. Y acá vamos a tratar de explicar esa famosa cuestión de la interrelación dialéctica de los conceptos marxistas de infraestructura y superestructura, que son muy importantes de entender. ¿Qué es lo que entiende Gramsci por bloque histórico? Mira lo que dice. Gramsci piensa que el bloque histórico es, digamos, a ver cómo lo podemos decir, es como la combinación integrada de las estructuras económicas, por un lado, y de las instituciones políticas y la cultura dominante por el otro. Eso es un bloque histórico, dice Gramsci. En el capitalismo, la infraestructura, es decir, las relaciones de producción desde el punto de vista económico, por un lado, y las instituciones políticas y la cultura dominante tienden a unirse, tienden a formar un bloque, una estructura única. Relaciones de producción y mentalidad, digámoslo así. Sí, te dominan por todos lados. Por todos lados. Estas fuerzas, o sea, la estructura, la infraestructura económica, y por otro lado, la dimensión política y la cultura dominante, se sostienen y se retroalimentan entre sí para mantener un orden social, una estructura, que es el orden social que conviene y que corresponde a los intereses de la clase dominante, claro. Por supuesto. Para cambiar una sociedad, volvemos a lo que decíamos hace un ratito, no basta con tomar el poder político, dice Gramsci. Hay que cambiar la cultura y la forma de pensar. Claro. Esto es tan importante de entenderlo. Desarticular el bloque histórico. Tú sabes que a veces es tan difícil conversar con alguna gente de izquierda que piensa que el marxismo es un economicismo nada más. O sea, mucha gente de izquierda ha terminado creyendo en la idea de que el marxismo es solamente una manera más justa de distribuir los bienes económicos en la sociedad. Un materialismo vulgar, podríamos decir que es, ¿no? Es como una especie como de materialismo, pero mecanicista, de economicismo tan burdo, tan simplista, que realmente, con todo respeto, quienes piensan así no han entendido nada. Sí. La verdad, no entendieron nada. O sea, se quedaron con las primeras páginas de Marx, porque él lo explica además, y Gramsci lo desarrolla con profundidad. El marxismo, la construcción de una sociedad socialista, no consiste solamente en distribuir mejor los bienes económicos. No se trata de eso. Se trata de transformar la estructura y la superestructura. Las dos cosas. Sí. Porque tú podrás generar, sí, una distribución un poco más igualitaria de los bienes materiales. Un poco. Capaz. Porque el poder sigue teniéndolo la clase dominante. Pero si eso no va acompañado de una transformación mental, social y cultural, entonces estás frito, no has logrado nada. Podrás quizá repartir un poquito mejor los bienes materiales, pero nada más. Por eso a veces
a uno le sorprende, lo digo con todo respeto, cómo alguna gente se tilda de izquierda o dice ser de izquierda, te dice no, porque nosotros ganamos el gobierno y después mejoramos los indicadores económicos. Y resulta que después la gente no nos votó. Y sí, y es lógico que terminara pasando eso, porque la distribución, el mejoramiento, aunque sea mínimo, de la distribución de los bienes materiales, no asegura nada. No asegura nada, porque la sociedad es mucho más compleja que una mera distribución de bienes económicos. Como decía en la conferencia de Argel, ustedes lo sabrán mejor que yo, el comandante Ernesto Che Guevara dijo una vez: a mí el socialismo económico, si no va acompañado de una moral comunista, no me interesa en lo más mínimo. Y todo el mundo quedó asombrado, incluidos los rusos soviéticos, en realidad, ¿no? Que creían esa idea de que el marxismo era una distribución mejorada del bienestar económico. También lo creyó la socialdemocracia europea, que ha terminado prácticamente desapareciendo, ¿no? Claro. Porque no alcanza, es lo que dice Gramsci. Para cambiar una sociedad no basta con tomar el poder político y distribuir mejor los bienes materiales. Hay que cambiar la cultura y hay que cambiar la forma de pensar. Por eso tenemos, como decían ustedes recién, que encontrar o buscar al menos ciertos mecanismos para desestructurar, para desintegrar este bloque histórico, para poder dar la pelea en todos los ámbitos en los que sea absolutamente necesario y corresponda hacerlo, ¿no? Tengo aquí un pequeño textito de Gramsci que lo explica mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer. Mira, dice: el bloque histórico es la unidad entre la estructura y la superestructura, es decir, entre las relaciones de producción y las formas ideológicas que las expresan y consolidan. Cuadernos de la cárcel. Está, me parece, explicado aquí con manifiesta claridad, ¿no? Lo que piensa Gramsci. No alcanza con tomar el gobierno, no alcanza con llegar al poder político, con distribuir los bienes económicos. Tenemos que apuntar a una transformación mucho más profunda, mucho más consciente, en donde logremos crear otro tipo de ser humano y otro tipo de sociedad. Si no, nuestros supuestos éxitos serán breves, la gente no los entenderá y por ende a la primera de cambio, en cuanto venga otro chafa que nos prometa más y mejores cosas, nos correremos hacia allí con absoluta facilidad y sin ningún tipo de cargo de conciencia. Y te dejan pedaleando en el aire. En el fondo hay también una cuestión de moralidad. O sea, cuando luchamos por la construcción de una sociedad más justa, lo hacemos por nosotros, pero lo hacemos por todos, incluidos todos aquellos que todavía no se han dado cuenta. Sí. Pero es nuestro deber tratar de dar la batalla para que sí se den cuenta y para que estas ideas como clase trabajadora derecha, que tiene inclusive la propia clase trabajadora, podamos ayudar a desintegrarlas, a tomar conciencia de que se tienen, porque uno no puede pelear contra sus prejuicios si no reconoce que los tiene. El primer paso para reconocer que estamos ante una realidad que es injusta es asumir que es injusta. Mientras nosotros consideremos que es un estado natural, que es como que tiene como un origen digamos mítico que no podemos explicar, claro, porque las cosas siempre han sido así y que es irreversible, peor todavía, que es irreversible. Y eso es irreversible. Bueno, entonces realmente es muy poco lo que podremos hacer para cambiar esta sociedad. Digo esto porque me parece que tenemos ahí un desafío muy importante, los que tengamos acceso a la posibilidad de transmitir estas ideas, que es justamente la de hacerlo con la mayor claridad posible para que todos los trabajadores lo puedan entender, porque no es cierto que la gente no piensa. El problema es que la gente está como tan mareada, como tan distraída, que a veces esa distracción que el sistema genera justamente para que te mantengas así como atontado, empecemos a desentrañarla un poquito y podamos combatirla o intentar combatirla y cumplir así con el objetivo que tiene que tener toda persona que ha tenido
la suerte y el privilegio de poder leer, porque eso a veces es un gran privilegio, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido la suerte de que gracias al esfuerzo de otra gente, como nuestra familia, nuestros padres y otros que estuvieron antes que nosotros, ¿no? Hemos tenido la suerte de poder leer a gente como Gramsci y a otros que nos obligan a intentar transmitirle a los demás, porque es un deber que tenemos como personas, el de transmitirle a otros lo poquito que hemos podido aprender y lo poquito que hemos podido entender gracias al laburo y el esfuerzo de otros que vivieron antes, porque uno tiene que ser muy, muy agradecido con todos aquellos que intervinieron en nuestra vida y nos permitieron tener una manera de ver el mundo, digamos, propia, una identidad propia, para, en el acierto o en el error, ayudar a cambiar algunas situaciones de injusticia social que me parece nosotros tenemos la obligación moral de tratar de combatir en la medida de nuestras posibilidades. Así que esta es un poco la idea, compañeros. Si a ustedes les parece bien y no tienen inconveniente, capaz que dentro de 15 días desarrollamos los otros dos conceptos. Pero algo que porque me dejaste pensando, ¿no? Porque planteándolo a lo que hoy en día existe y los que ejercen esta hegemonía, ¿cómo entendieron clarito? Digo, lo entendieron clarito a Gramsci, ¿no? Y cómo ellos se tomaron el trabajo durante muchos años de ir separando a las personas, de irlas aislando para que justamente no puedan estar juntas y no puedan darse cuenta que sus problemas son los mismos y que están siendo oprimidos por el mismo poder y por la misma forma. Y ellos se tomaron ese trabajo de hasta generar lugares de trabajo donde estás totalmente aislado, estás en tu casa, para que ni siquiera te puedas sentar a conversar con otro trabajador. Digo, lo entendieron al pie de la letra y su plan lo siguen a la perfección. Digo, es imponente. Sí, la atomización en la que vivimos y la soledad en la que estamos, nuestra incapacidad de establecer vínculos reales y no virtuales con los demás, es una de las herramientas que los poderosos del mundo están utilizando para mantenernos dominados, vigilados y controlados. Esto no es casual, para nada. Algunos cambios que están ocurriendo en la sociedad y en el mundo obedecen a una lógica del sistema capitalista que es muy inteligente para renovarse, para adecuarse a los nuevos tiempos y para ir generando nuevas estrategias de dominación que pasan, repito, me parece, por esta cuestión de imponer esa idea de que el buey solo bien se lame, de que tienes que arreglártelas y pensar en ti, tienes que ser individualista y egoísta y bien egocéntrico, y así nos van dividiendo y así nos van aislando, y en la medida en que nos van aislando y no logramos establecer vínculos fuertes y sólidos con los demás, nos van aniquilando de a poco, de manera casi individual, van aniquilando nuestras posibilidades de resistencia, porque además hay que tenerlo muy claro esto, aquí nadie se salva solo, nos salvamos entre todos, si somos capaces de establecer lazos y vínculos entre nosotros que nos permitan estar fuertes y estar juntos en los momentos difíciles. Si no logramos eso, bueno, cualquier intento individual será muy heroico, pero también será vano y estará condenado lamentablemente a la derrota. Y eso es lo que más nos cuesta hoy, ¿no? A los trabajadores, entender que tenemos que estar fuertes y juntos, y que más allá de las diferencias que podamos tener, que son obvias y evidentes y normales, pelear juntos es la condición sine qua non para tener al menos alguna chance de sobrevivir, de resistir y quizá algún día de ganar la partida. Pero solos y aislados realmente estamos condenados a la más triste de las derrotas, ¿no? Que es la derrota en soledad. Compañeros queridos, si les parece bien, dentro de 15 días hacemos Gramsci 2. Sí, la seguimos porque está más que interesante. Está bueno, el tema es interesante, no por lo que yo pueda decir, obviamente, es interesante de Gramsci, ¿no? No, y me quedaron varias cosas picando, así que digo, vamos a seguirla. Segunda entrega, nos quedan entonces, Damián, vamos a trabajar. Nos queda, en la segunda entrega nos queda entonces el intelectual orgánico, y ¿qué otro era el punto? Y el otro concepto que vamos a trabajar en Gramsci es lo que se llama la guerra de posiciones y Perfecto. no de maniobras. Perfecto. Que es justamente esta idea de ocupar todos los espacios que sea posible para transmitir la necesidad de construir una sociedad distinta y más justa. Aprovechar todos los espacios, no rendirse, ni dejarse, ni alejarse de ninguno, porque la lucha se da en frentes múltiples, digamos, en muchas posiciones. Así que si les parece bien, dentro de 15 días
hacemos esta segunda entrega salida con respecto a Gramsci, y también tenemos algunas cositas para decir después con respecto a lo que Gramsci, qué pasaría si trajéramos a Gramsci a la actualidad, ¿no? Cómo detectar el fascismo, y otras cuestiones así. Profesor Damián Mosso, te agradecemos mucho por estar en los micrófonos de la clase. Nada que agradecer. Damos las órdenes, un abrazo y un saludo para todos. Un abrazo. Un abrazo. La clase radio.